Se mire por donde se mire este caso, en realidad hay una cosa que se puede afirmar, y es que Óscar López Meneses tiene contactos al más alto nivel, porque sea que su vinculación vaya por el lado de la Marina, o sea verdad lo que ellos dicen que es mentira, y vaya por el lado de la policía, o vaya directamente por el lado de Villafuerte, lo cierto es que ese señor tenía importancia. ¿Estará usted de acuerdo en eso? Plenamente. Pero yo comenzaría diciendo lo siguiente: en el momento en que todos nosotros, porque no hay familia, no hay ciudadano en el Perú que no se sienta inseguro, que vemos que ocurren los crímenes más horrendos en las casas, que no podemos caminar tranquilos por las calles, que vemos que vivimos una situación de inseguridad, lo que este drama nos demuestra es el desastre del manejo de seguridad en el país. No solo porque en este momento tenemos, como consecuencia del fenómeno, descabezada la policía, sin ministro del Interior, con problemas en el comando de las Fuerzas Armadas y el presidente de la República en Belén con los pastores, sino porque esto te revela además que tenemos un servicio de inteligencia que vuelve a las andanzas, que de inteligente tiene poco y que maneja hilos de poder. Pero usted ha dicho el presidente de la República en Belén con los pastores, que es una frase que da a entender que ignora todo lo que está pasando. ¿Cree usted que el presidente puede ignorar todo lo que estaba pasando? Yo creo, Sol, que sí. ¿Por qué? Porque fíjate, tú dices con toda razón que López Meneses tiene poder. ¿Qué es lo que yo creo que está pasando? No, tiene de todas maneras. Sin duda, por un lado o por el otro. Pero sí, sin duda, pero déjame explicar cómo veo el tema. Quien debe conducir la política de seguridad ciudadana y debe ser el jefe, es el presidente de la República, que debe tener en su ministro del Interior a la autoridad política, que debe tener a su vez ministro del Interior y ministro de Defensa, y a su vez a los comandos militares y policiales, a las autoridades. Pero esa línea de mando, que tiene de hecho ya ministros débiles, permanentemente es atravesada, es infiltrada. Ya está lo mismo en la época de Velasco, en la época de Fujimori, que ahora en la época de Humala, por quienes, siendo parte de estos llamados servicios de inteligencia, que cada día me parece que de inteligencia tienen menos, van copando y van tomando mandos de poder, se reciclan. Se reciclan en base al negocio, se reciclan en base al compadrazgo, se reciclan en base al poder, se reciclan en base al chuponeo, a la interacción, o sea, a toda la ilegalidad que los hace sentirse poderosos y que entonces se filtran. En mi concepto aquí tiene que haber gente involucrada en la policía y en el comando conjunto. Alguien está mintiendo y probablemente los dos estén mintiendo, o los dos ignoran parte de la información. Y todo esto nos revela nuevamente que una institución central como el Servicio de Inteligencia hace agua y lo que tenemos son maniobras de gente que se recicla en los servicios de inteligencia actuando simplemente en base a la corrupción. Todo esto lo que nos da es una señal de falta de institucionalidad y un descontrol absoluto que tiene que ser corregido, espero que por el nuevo primer ministro y el nuevo ministro del Interior. Esta circunstancia, Lourdes, ha permitido o ha forzado el resurgimiento de la... no diré figura, la imagen de Montesinos, la sombra de Montesinos en realidad. Y las prácticas montesinistas, que fue la frase que yo usé en la campaña anterior. Y ¿no? usted ha pedido que se, digamos, muestre las condiciones carcelarias de Vladimiro Montesinos, porque hasta se ha hablado de la posibilidad de que haya salido de su encierro en la Marina para ir a esta misteriosa residencia. Daría la impresión de que usted sabe algo que nosotros no, y que seguramente el público de Cuarto Poder quisiera saber por qué se le ha ocurrido a usted y que se muestre la celda. Evidentemente no tengo sino las informaciones que los políticos recibimos sin que éstas puedan constatarse, ni yo me atrevo a decir que es una verdad, pero a ver, queda claro que si hay un López Meneses que reaparece es porque o efectivamente es un audaz que juega con su poder de antaño, o en efecto hay controles, o hay vinculaciones. Y yo preferiría entender, o me parecería lógico entender, que Villafuerte, que es un hombre que estuvo en este núcleo, en estos núcleos de inteligencia que, repito, se reciclan y actúan, que era hombre de Saucedo y que por tanto tenía también vinculaciones con Montesinos, como el propio López Meneses, actúan de consumo, actúan de común acuerdo. ¿Qué se ha dicho en estos meses, en este tiempo? Y no lo sabemos con actitud. ¿Quiénes visitan a Montesinos? Se alude a personajes, asesores, al propio Villafuerte, a otros personajes del gobierno que podrían visitar a Montesinos en la base naval. Por eso me parecería muy importante saber quiénes visitan a Montesinos. ¿Algún ministro? No me ha dado nunca una referencia en ese sentido. Se ha aludido a condiciones privilegiadas, que no las conozco porque efectivamente la celda de Abimael Guzmán la hemos visto, la celda de Fujimori la conocemos, las condiciones carcelarias, pero nunca hemos sabido qué pasa con la base naval, y este comunicado de hoy de la Marina termina de confundirnos más, porque la Marina dice, yo en realidad casi presto un espacio físico, pero el INPE tiene que ver, yo no sé nada. En consecuencia, esto te revela que es un espacio en el que la Marina de Guerra del Perú, que debería ser la que tenga el verdadero control, no lo tiene.
Entonces, si tú tienes personajes del montesinismo que se reciclan, si tienes un asesor presidencial que jugó un rol, si la especulación es que Montesinos es de tiempo en tiempo consultado y que tiene una voz que decir, y si se le visita, todo esto te revela que estamos ante un personaje que hemos dejado actuar y que está ahí. No digo que haya renacido en su poder de antes, pero me parece que es un tema que no deberíamos dejar pasar y que si las circunstancias se revelan que el montesinismo siempre encuentra formas de reciclarle, bueno, pues vamos a salir con fuerza y si el presidente de la República es sincero en su expresión de basura, de sinvergüenza, menos adjetivos, más acción y más control. Ahora, hay un detalle que yo quiero agregar porque usted ha mencionado esta comunicación de la Marina y yo quiero que la comente explícitamente porque aquí con Mario comentábamos que era una cosa increíble. Dentro de este comunicado que ha dicho la Marina, ha dicho varias cosas que son interesantes. Primero, que la información sobre las visitas está a disposición de las autoridades competentes y de quien quiera preguntar, pero que hay que preguntarle al Instituto Nacional Penitenciario, dice, porque todo es autorizado por el Instituto Nacional Penitenciario y supervisado por el Comité Técnico. Pero después dicen una frase que es clave, creo yo. La Marina de Guerra únicamente custodia a los internos mientras permanecen en dicho centro de reclusión. Con lo cual está diciendo que hay dos momentos. Mientras permanecen en el centro, yo los cuido. Y cuando no permanecen... ¿Y cómo así no permanecen? Es la pregunta que surge. Por una reacción, digamos, no se me ocurre pensar que sea tan torpe la afirmación de admitir en efecto que hay presos en la base naval, que hay momentos en que permanecen y que no permanecen. Pero está planteado civilinamente, pues abre la duda. Y lo que están diciendo es la culpa de nada es de nosotros. Exactamente. Lo que revela claramente que la Marina de Guerra del Perú no se hace responsable de las condiciones carcelarias que ocurren en un establecimiento de la Marina. Y esto sí para mí es un elemento nuevo. Claro, comprendo que siendo una cárcel, el INPE tiene un rol. Pero es una lavada de manos. La Marina está diciendo, yo no me hago responsable de lo que ocurre en esa cárcel que está dentro de un establecimiento mío. Entonces, eso reafirma mi preocupación. ¿Qué está pasando en el régimen carcelario de Montesinos? Porque es posible que no vayan a prestar la película perfecta, pero sería muy grave que de alguna manera gente que, por ser parte de este círculo, de este circuito, de este rol de gente que se recicla, haya imaginado que una forma, por ejemplo, de asesorarse bien sea comenzar a darle cuerda a Montesinos, que es lo que se decía, se chismeaba en Lima, que se le consultaba. Porque claro, en el momento que Montesinos comienza a sentir que se le consulte que es un hombre buscado por el gobierno o por asesores del gobierno o por Villafuertes o por personajes que se sienten poderosos, el hombre comienza a adquirir otra vez el peso. ¿Dónde termina eso? Ya sabemos que el cielo es el límite. Este señor, cuya capacidad de maniobra y de maldad hemos conocido, en cuanto encuentre un resquicio para recobrar poder, pues va a abusar de eso. Y si además se vende interceptaciones telefónicas y se vuelven a las antiguas maniobras no controladas, y yo insisto, yo quiero pensar que el presidente de la República está al margen de esto, y quiero pensar que hay gente honorable que también está al margen, lo cual quiere decir que están al margen, pero tampoco controlan su institución, lo cual es gravísimo. Están al margen y hay entonces, si tomamos esa suposición, sin duda, que estas personas tan importantes como el presidente de la República y algunas buenas personas que están en el gobierno están al margen. Es gravísimo. Hay otro poder paralelo que tiene la posibilidad de hacer que la policía vigile durante más de un año una casa sin que nadie diga nada. Como usted decía, Sol. Sea porque en efecto la policía fragua la vigilancia a un miembro del comando, nada menos que al jefe del comando conjunto. Sea porque dentro del comando conjunto alguna gente connivida con la policía fragua documentos, o sea porque el propio comando conjunto está involucrado, la situación es gravísima. Por donde se vea hay una penetración de unas formas absolutamente incorrectas, corruptas de actuación, y un debilitamiento de los mandos policial y militar y del mando político sobre ellos, que nos revela un estado de fragilidad que tiene que ser atacado y corregido de manera drástica. Esto lo que nos revela es una enorme fragilidad institucional y el renacimiento o la continuidad de las prácticas que pensábamos que habían desaparecido. Lourdes, brevemente, a su manera de ver, ¿hay todavía alguien que se mantiene en el puesto y que debiera salir? ¿Alguien a nivel de ministros o dentro de la estructura del comando conjunto, que a la vista de lo que ha ocurrido solamente y de lo que se conoce hasta este momento ya debería estar fuera del lugar que ocupa? Voy a ponerlo en esos términos, Mario. Es posible que las investigaciones, si se hacen con seriedad, nos evidencian que hay que cortar con mucha profundidad y sacar muchas cabezas.
Yo prefiero que si eso se descubre se haga con radicalidad y que evidentemente hay una responsabilidad política. La actuación del ministro del Interior era la consecuencia lógica, no podía permanecer un ministro del Interior en cuyo sector había esta penetración. Yo tengo por el ministro Cateriano el máximo respeto. Estoy absolutamente convencida de su honestidad y de su corrección y lo considero un elemento muy importante para enfrentar frontalmente estos temas. Pero es muy importante que los enfrente. O sea, es muy importante que el ministro de Defensa juegue un rol determinante. ¿Cuál es la situación en la que estamos? Tenemos un nuevo primer ministro y tendremos, espero en las próximas horas, un nuevo ministro del Interior. Ojalá el primer ministro haya jugado un rol en su designación, juegue. ¿Por qué? Porque es el momento, señor primer ministro, en que usted le diga al presidente de la República con renuncia en mano, o usted me da la autoridad para poner orden, o me voy. Y si no siente que tiene el respaldo del ministro del Interior para hacerlo, váyase, señor. No permita usted que hayan estos poderes paralelos que crezcan. En segundo lugar, si, como repito, seguimos reviviendo estos equipos de inteligencia y no atacamos el problema de fondo de tener un servicio de inteligencia de verdad, estamos perdidos. Y finalmente, en nombre de la ciudadanía, lo que necesitamos es que haya buena conducción de la seguridad ciudadana. Y solamente permíteme un segundo, porque no podemos dejar pasar esto. El próximo domingo hay elecciones y de esto no se habla entre las cosas del Perú. Yo solamente quiero decirles que el buen voto, el voto que vale, es el de la última fila, el mapa del Perú. Vamos a poner a la tía... ¿Se ha aprovechado usted? Empezó la tanda comercial. Vamos a poner a la tía a chambear 24 horas. Muchas gracias a Lourdes Flores, lideresa del Partido Popular Cristiano. Regresamos.